Vamos a empezar directamente hoy con nuestra primera invitada, con la querida Kelly Olmos. ¿Cómo estás? Eh, por un lado tenemos dos temas me interesa consultarte. Uno, cómo evaluás lo que pasa, lo que va a pasar y bueno, lo que se está comentando también del uso de los encajes para tratar de convencer esta política que parece irracional desde el punto de vista que se lo mire. Y por el otro lado, un poco sobre la interna del campo popular y del peronismo. Bueno, sobre lo que pasa vos te referís al plano económico. Me refiero fundamentalmente al plano económico y social, sí, de la Argentina. Claro. Mira, lo que está pasando es que como se parte de un diagnóstico errado, que es decir, todos los problemas de inestabilidad de la Argentina sobrevienen al déficit fiscal, como si este fuera una materia única, aunque es importante, no es tampoco desdeñable como tal vez algunos dirigentes nuestros subestiman también, ¿no? Así es. Pero no es la única. La más importante, que es la fuente de las grandes inestabilidades en la Argentina, son las crisis del sector externo. Ujú. Entonces, hoy estamos atravesando nuevamente una situación donde después de una enorme devaluación como la que produjo este gobierno al acceder con 118% de devaluación en diciembre, luego de un enorme ajuste de la inversión pública, su eliminación, de un enorme ajuste del gasto público que ha llevado a situaciones extremas como la eliminación de beneficios, por ejemplo, de entregar medicación contra el cáncer a aquellos que no tienen cobertura, la no distribución de alimentos, el empobrecimiento de las provincias, impidiendo o eliminando transferencias que están comprometidas por leyes y la desarticulación de gran parte de las políticas públicas bajo la consigna de que se están eliminando excesos, pero en realidad lo que se está haciendo es lo que el propio presidente expuso, que es que él actúa como un topo que viene a destruir el Estado y es lo que está haciendo, lo está destruyendo, lo está vaciando. Bueno, después de tanto esfuerzo, sacrificio del pueblo argentino, que se ve en una enormemente mayor nivel de pobreza y en un crecimiento de 2 puntos en un semestre de la desocupación, es decir, 500.000 trabajadores menos. Ujú. Bueno, volvimos a la situación de crisis del sector externo, no hay reservas, y frente a esta situación, que obviamente genera una presión nuevamente devaluatoria, que implicaría sin lugar a dudas un nuevo salto en el nivel de precios, el gobierno, en vez de, digamos, resolver esta situación de escasez de divisas que en nuestro caso estuvo derivada de la crisis externa que heredamos de Macri y nos mató después la sequía. Pero ahora hay granos para liquidar, lo que pasa es que se retienen porque no hay acuerdo entre los proveedores y el gobierno sobre el nivel de retribución dado por el tipo de cambio. Lo que está haciendo el gobierno es decir, bueno, yo los voy a obligar a todos a liquidar la cosecha, a sacar los dólares que la clase media puede tener ahorrados sobre la base de extremar las condiciones de redistribución, digamos, regresiva de los ingresos. Es decir, no van a tener un mango y como no van a tener un mango, van a estar obligados a desahorrar. Algunos ahorran en granos, bueno, eso es para pagar impuestos, para pagar los costos de la nueva siembra, etcétera. En algún momento van a tener que soltar esos granos y transformarlos en divisas. Y en relación a la clase media, porque a la clase trabajadora la verdad ya la están esquilmando hasta niveles increíbles y además
no tiene ahorros, los más humildes lamentablemente no tienen ahorros, pero a la clase media les ha dicho, bueno, van a tener también que sacar lo que tienen ahorrado en dólares si quieren sobrevivir. Es decir, que el proceso es un proceso de caída del nivel de actividad promovida, es decir, recesión promovida para que esa recesión discipline los precios, y de empobrecimiento promovido para que las clases medias desahorren y de ese modo aparezcan divisas que necesita el Banco Central. Así es, pero a ver, pero Milei había prometido desde su lógica discursiva libertaria que se iba a cortar un brazo antes de poner un impuesto, y lo que vemos es una política de absorción, de una aspiradora de recursos de la sociedad en beneficio de un Estado, pero que ni siquiera esto sirve para equilibrar las cuentas, sino que ahora con esta iniciativa de salir nuevamente a intervenir en el mercado de los dólares paralelos alternativos, realmente plantea un futuro muy oscuro, ¿no? Porque si por un lado absorbemos los dólares del colchón, o los absorben, y esto empobrece a la sociedad, y por el otro, esos dólares se utilizan para intervenir en el paralelo, llega un punto en el que no hay ni dólares ni tampoco superávit. Y sobre todo no va a haber nivel de actividad. Sí, claro, lógico, La sí. actividad. Sí, Mira, sí. si tenía que cortarse un brazo antes de crear impuestos, ya se los habría cortado, porque cuando devaluó, no solo devaluó 118% el tipo de cambio, encareciendo terriblemente, digamos, las mercaderías que se transaccionan y llevando la inflación de diciembre a 25 y en enero a 20, sino que también incrementó el impuesto país 10 puntos, estaba en 7,5, lo llevó a 17,5 para las importaciones, con lo cual recargó la devaluación sobre las importaciones de insumos que son necesarios para todo el proceso productivo. Y ahora no solo le ha vuelto a poner el impuesto a las ganancias a los trabajadores, sino que utiliza una parte de esa nueva recaudación para reducir el impuesto a los bienes personales de los sectores más ricos. Es decir, no solo está creando impuestos, sino que los que está creando son extremadamente regresivos, es decir, es un Hood Robin. Como decía alguien, ¿no? El empleado del Mercado Libre paga impuestos y Galperín no. Exactamente, esos subsidios se mantienen, Galperín va a pagar menos impuestos si decide volver a poner domicilio fiscal en la Argentina, porque hoy Galperín es un contribuyente del Uruguay, y eso lo va a financiar con el impuesto al trabajo, que ha impuesto ahora nuevamente en la 4ª categoría, que va a impedir que los argentinos contemos, por ejemplo, con guardias médicas o guardias digamos, de servicios públicos, que frente a esta nueva situación impositiva no tienen incentivo para trabajar un fin de semana, porque todo eso va a manos del Estado en lugar de retribuir su tarea. ¿Qué tiene el liberalismo esto, no? En términos teóricos. En términos teóricos. Siempre ha sido igual. El liberalismo para mí tiene una definición, que es la maximización de ganancias. Así que es profundamente liberal porque favorece maximizar las ganancias en pocas manos. Sí, si lo vemos desde ahí, la reproducción ampliada del capital, de la concentración de la riqueza, la puja distributiva, es perfecto, ¿no? Ahora me referí a la retórica. Que estamos en un mundo donde 166 personas aproximadamente, según el informe que se tome, concentran el mismo patrimonio que los 3.500 millones de personas más pobres de la humanidad. A esto nos llevó el liberalismo, incluso, digamos, en un trayecto en el cual pone en riesgo la supervivencia misma del hogar común, como lo denomina el Papa Francisco, que es la supervivencia de la tierra.
Respecto del impuesto a las ganancias, ¿hay Y idea eso de...? es mi ley, ¿eh? Sí, Ese es sí, el sí. proyecto, digamos, mi ley es el desembarco de ese proyecto en el gobierno de la Argentina. ¿Hay idea de cómo va a impactar en una caída mayor de lo que es la actividad comercial y demás la reimposición del impuesto a las ganancias? No lo tengo mensurado, pero lo que yo creo es que ya nadie, ni sus adeptos, hablan de esa recuperación en B que él había No. dicho. Muchos todavía sostienen que esto va a ser una L, es decir, una continuidad depresiva, y es posible que se profundice. Sí, o una I latina que siga hundiendo, ¿no? Para mí puede llegar a ser una situación que no solo se sostenga en la depresión, sino que se profundice. Sí. Bueno, frente a esto, porque uno ve que no le creamos a las encuestas que siempre, en realidad se utilizan para justificar cosas y después vemos en las elecciones que generalmente tienen poco que ver con la realidad. Pero sí, uno ve que hay una escasa respuesta, ¿no? En términos de la oposición para plantear alternativas, la Mira, posibilidad de... los procesos sociales no son instantáneos. Sí. No se puede pasar de una derrota electoral a tener un liderazgo reconstruido inmediatamente. Han Naturalmente. pasado solamente 8 meses desde que asumió Milei y no llega ni a 8 meses, y por mucho que nos duela, digamos, lo que yo veo es un peronismo movilizado, mucho debate doctrinario, Ujú. político en todos lados. Bueno, yo creo que en algún momento más cerca del proceso electoral, eso va a definir un ordenamiento en base a nuevos liderazgos. Pero la idea de lo que vos planteás es que de alguna manera no tenemos que esperar digamos, No hay milagros en los sí, procesos sí, sí, por sociales. eso, que el horizonte de expectativa podría darse a partir, no sé, de las pasos, si es que las hay del año que viene o algo por el estilo. Y ahí debería darse sin lugar a dudas. Ujú. Ahora, no sé si puede haber eventos que se anticipen, pero en principio, en un proceso institucional como el que nosotros vivimos, ese es, digamos, una fecha. Y respecto de algunos economistas plantean que, digamos, más tarde o más temprano la devaluación va a llegar y que el dólar va a pegar un salto espectacular. ¿Vos coincidís con esos pronósticos? Sí, puede haber, digamos, una adecuación del tipo de cambio, un salto Ujú. del tipo de cambio, y si el gobierno insiste en impedirlo, lo que va a haber es un mayor nivel de recesión o depresión económica, que eso va a generar mayor conflictividad social. Hay una disputa ahí en el gobierno muy clara entre el presidente y la vicepresidenta, y de golpe algunos actores que proceden del peronismo han salido a tomar partido o a respaldar a esa vicepresidenta que en realidad, digamos, de alguna manera es un producto de Astiz y todo aquel pasado que desearíamos no hubiera ocurrido. ¿Cómo ves esto? Mira, lo veo como en el 55, Ajá, una discusión entre Leonardi y Aramburu. sí. Los sectores, digamos, conservadores, ultracatólicos, muy reaccionarios, como el que expresa la vicepresidenta, versus a los sectores más neoliberales. Ajá, bueno. Quiero decir, la historia pasa, azules y colorados, vos te acordás Sí, cómo claro, son como las no. contradicciones internas del campo adversario. Vos lo evaluás en esos términos, que de alguna Y manera esos sí, conglomerados son no los que... quiero decir que sea No, exactamente igual, pero me naturalmente. parece que hay una línea de continuidad. Pero hay unas líneas rectoras de la historia, luego, claro, la coyuntura y Claro. los cambios lo seducen. Bueno, ¿y en qué anda Kelly Olmos hoy como para cerrar nuestro reportaje? Bueno, yo soy vicepresidenta primera del Partido Justicialista de Ujú. la Ciudad de Buenos Aires. Esto es algo a lo que
mis compañeros me han promovido recientemente y Así bueno, es. estoy participando de ese proceso de debate y de movilización importante, en primer lugar, digamos, a nivel de los cuadros, ¿no? Ajá. Del peronismo. Y ahí... Pero que es importante porque implica actualización doctrinaria y la capacidad de ir redefiniendo un nuevo proyecto para ofrecerle al país. Yo creo que la discusión nuestra tiene que ser la construcción de un proyecto nacional y mayoritario, con aspiración mayoritaria. y, Caso contrario, si nos transformamos en una cooperativa de territorios, nuestro destino se va a parecer al del radicalismo. eh, Intrascendente. pero hoy en La Nación había un artículo que planteaba como que la existencia de un retroceso del kirchnerismo en beneficio de un peronismo que volvía a tomar el centro de la escena en el ámbito de la oposición más confrontante con el gobierno. ¿Estás de acuerdo? Son las 4 de la mañana acá en España, estoy casi llegado a Galicia, pero sí o sí quería, porque me